Muy buenas noches, les vengo a explicar sobre el eco del aprendizaje, comprender, compartir y crecer en comunidad. Bueno, en la introducción, el análisis del aprendizaje se centra en la manera en la que los individuos adquieren conocimientos mediante la interacción con otros o en particular con aquellos que poseen mayor pericia o experiencia. También es cuando transciende los meros procesos cognitivos del individuo y es fundamental con un fenómeno social, con un fuerte énfasis en el valor que adquieren las realidades sociales, culturales o esenciales para comprender los mecanismos del aprendizaje. En consecuencia, se pueden afirmar que los niños no aprenden de forma aislada, sino que interactúan con su entorno, incluyendo a los adultos, tanto a sus compañeros y a los instrumentos culturales a su disposición, como a esos lenguajes, las normas o las costumbres en la cual se ve significativamente influenciando por el lenguaje, ya que a través de este medio los niños adquieren conocimientos y habilidades de su entorno y es vital no solo para la comunicación, sino también para la organización del pensamiento. Se enfatiza que el entorno cultural del niño ejerce una influencia significativa en la configuración de su aprendizaje, ya que valores las tradiciones o esas prácticas inherentes a su sociedad, que influyen en sus procesos de desarrollo y la inmersión de diversos contextos sociales. También pueden generar diferencias en sus enfoques de aprendizaje. Bueno, según Albert Bandura, el proceso de aprendizaje transcurre en el interior de un contexto social y es mediano por la observación e imitación de pronto de los modelos, donde el individuo observa o imita luego y recibe esa retroalimentación, lo que refuerza el aprendizaje. Y según Jean-Pierre, el aprendizaje se enfoca como en una práctica activa en la que las vivencias permiten construir nuevos saberes con el entorno y donde los individuos asimilan o acomodan nueva información modificando esos esquemas previos. Y según David Cool, aprender a un proceso de espiral que pasa por cuatro momentos como vivir la experiencia, pasar sobre ella, transformar lo vivido en conceptos y probarlos de manera activa, donde el individuo se mueve entre esas etapas dependiendo de sus estilos. Según Skinner, el aprendizaje es el resultado de la asociación entre el comportamiento y sus consecuencias, ya que son positivos los refuerzos o negativos como castigos, y se refuerza con la repetición y el refuerzo. El aprendizaje observacional es propuesto por Albert Bandura. Se basa en la idea en la que la persona puede adquirir nuevas conductas, actitudes o conocimientos simplemente observando a otros, sin necesidad de experimentar directamente las consecuencias. Este proceso involucra esa atención, retención, producción y también esa motivación, donde los individuos pueden anticipar esos resultados o adoptar esos comportamientos sociales aceptados y evitar riesgos innecesarios lo fundamental de pronto en la infancia, cuando los modelos de referencia influyen en la formación de hábitos y valores, pero también es igual la importancia del adulto, especialmente en esos entornos laborales y sociales, donde se replican esas prácticas observadas. Tenemos también el aprendizaje activo, que plantea que el estudiante participa de manera directa y que consciente en la construcción de ese conocimiento, ya que en el lugar de limitarse a recibir información, el individuo explora, cuestiona o experimenta y reflexiona sobre su interacción con el entorno. Este proceso fomenta la autonomía, la creatividad y la comprensión profunda, ya que el conocimiento no se memoriza, sino que integra experiencias previas, generando aprendizajes significativos y especialmente valiosos en escenarios educativos o contemporáneos, donde se destaca la importancia de los estudiantes que resuelven esos problemas reales o que tomen esas decisiones, que trabajen en equipos y desarrollen competencias que vayan más allá de los contenidos teóricos. También como ese estilo de aprendizaje según Cole, David Cole propone que ese modelo basado en un ciclo de aprendizaje
combina esa experiencia o esa reflexión, conceptualización o acción. ¿A partir de qué? De la combinación de estas dimensiones. Surgen 4 estilos, que entre esos está divergente, que se caracteriza por la tendencia de aprender o a partir de la experiencia concreta, y la observación reflexiva, donde las personas suelen ser creativas, empáticas, sensibles en las emociones y hábiles para multiplicar esas perspectivas, y se destacan en actividades como el trabajo en grupo, la resolución abierta de problemas y la generalidad de ideas. Tenemos también el asimilador, que consiste, este estilo se centra en la conceptualización abstracta de la observación o reflexiva o de quienes lo poseen. Buscan organizar esa información de manera lógica y estructurada. Son analíticos que disfrutan de los modelos teóricos y refieren a aprender mediante lectura o esquemas o especificaciones detalladas. Son fuertes que planifican o investigan. Y tenemos el convergente, que los individuos con este estilo combinan la conceptualización abstracta con la experiencia activa. Les gusta activar ideas teóricas a situaciones prácticas, resolver esos problemas técnicos o trabajar con herramientas o métodos concretos. Y son efectivos para encontrar esas soluciones funcionales. Tomar esas decisiones basadas en esos datos también son importantes. Encontramos el acomodador. Este estilo se fundamenta en la experiencia concreta y la experimentación activa, ya que aprende haciendo, también probando, improvisando o adaptándose rápidamente a nuevas situaciones. Son prácticas orientadas a la acción y dispuestas a asumir esos riesgos. También funcionan bien en actividades dinámicas y de campo. Encontramos el estilo conductual. Se entiende como un cambio observable en la conducta, que ocurre gracias a la repetición del esfuerzo y en algunos casos el castigo, ya que las personas tienden a repetir esas conductas que reciben recompensas y a evitar aquellas que generan consecuencias negativas. Es fundamental en la formación de hábitos, en la adquisición de habilidades automáticas, en el establecimiento de rutinas, ya que cuando la conducta se practica de manera constante y se recibe retroalimentación positiva, se vuelve casi automática o que se facilita en ejecutar esa tarea. Seguimos, bueno. Estas características de aprendizaje es un proceso activo. El aprendizaje no ocurre solo por percibir esa información, implica sino participación de exploración, ensayo y error. Y la segunda, bueno, continuamos con el es continuo, no se detiene, o sea, aprendemos a lo largo de toda la vida y contextos formales, informales y cotidianos. Seguimos con el que produce cambios relativamente permanentes, que el aprendizaje modifica conductas, conocimientos, actitudes, habilidades de la manera estable. También seguimos con es individual o personal. Cada persona aprende de su propio ritmo y desde su propia experiencia, historia y estilo cognitivo. Es social y colaborativo. Muchos aprendizajes se construyen tanto en la interacción con otros mediante el diálogo, la observación y el intercambio de ideas. La siguiente está influido por los factores internos y externos, que influye la motivación, emociones, esas experiencias, contextos o cultura y ambiente de apoyo. Es significativo cuando se relaciona con experiencias previas. Conectamos el nuevo con lo que ya sabemos, lo que facilita la comprensión profunda y duradera. Y también requiere motivación. El interés y la interacción aprende a impulsar la atención y el compromiso a las persistencias. También involucra la construcción de significado, que es el aprendizaje, interpreta esa información, la organiza y le da sentido. Bueno, seguimos con la teoría de aprendizaje. Bueno, el aprendizaje y su aplicación, que en esta serie, en la primera teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, que plantea a las personas coaprende observando a otros, donde el modelamiento o la limitación de influencias sociales son claves, ya que no solo aprendemos por experiencia propia, sino que también viendo las consecuencias de otros, también se obtienen. Ejemplo de la aplicación de práctica, es como el salón de clases. Un docente felicita públicamente a los estudiantes por entregar sus tareas completas, pero los demás estudiantes observan esa recompensa social y se motivan a imitar ese comportamiento.
Y la teoría del constructivismo de Piaget y de Vygotsky sostiene que el aprendizaje se construye activamente, el estudiante interpreta, relaciona y transforma la información, ya que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye. ¿A partir de qué? De esas experiencias, interacción social y esa reflexión. Ejemplo, en lugar de explicar teóricamente qué es un ecosistema, el docente lleva a los estudiantes a observar un parque. Ellos investigan, comparan, hacen preguntas y elaboran esas conclusiones propias. Y en la teoría de estilos de aprendizaje, pues cada persona tiene formas preferidas de aprender: visual, auditivas, kinestésica, reflexiva o práctica. Aunque los estilos no determinan por completo el aprendizaje, sino que ayudan a adaptar esas metodologías para hacerlo más eficiente y accesible. Ejemplo, si un docente explica un tema usando un mapa conceptual, ¿sería para qué? Para visualizarlo. Si una explicación oral, ¿para qué? Para auditivos. Y una actividad práctica manipulable, ¿para qué sería, digamos, el aprendizaje? Para los kinestésicos. Entonces, todo esto varía. Que encontramos la teoría del conocimiento operante de Skinner, que es el aprendizaje se basa de consecuencias, refuerzos, premios, elogios, aumenta la probabilidad de repetir una conducta, castigos, reducen un comportamiento, es un modelo conductista centrando en la relación entre la conducta y el resultado. Ejemplo, la aplicación de la práctica en casa cuando el niño termina una tarea a tiempo. Se le permite escoger un juego para la noche. Si no la hace, pierde minutos en la pantalla. Bueno, en el análisis del papel del aprendizaje en el comportamiento, es muy importante que el aprendizaje constituye uno de los pilares fundamentales para comprender cómo las personas actúan, se relacionan y transforman su entorno, ya que no se trata únicamente de acumular información, sino de un proceso dinámico en cada individuo. Interpreta esas experiencias, observa modelos, incorpora normas sociales y adapta la conducta de acuerdo a que a esas necesidades con las expectativas del contexto. En el primer lugar, el aprendizaje influye directamente en el comportamiento humano, porque permite adquirir nuevas habilidades, modificar esos hábitos, corregir errores y ajustar forma de pensar. Desde la infancia los seres humanos aprenden mediante la limitación o la exploración, el refuerzo social, por ello los comportamientos no surgen de manera aislada, sino que se configuran, digamos, en esa respuesta de estímulo, observación de modelos y consecuencias recibidas. Y por otro lado, el aprendizaje juega un papel esencial en la interacción social, pues la convivencia se sostiene sobre conocimientos compartidos o esas normas, valores, lenguajes, gestos, acuerdos y expectativas, ya que las personas aprenden cómo comportarse en un grupo, ya que esperan determinadas situaciones y cómo gestionar esas emociones en función del entorno. A lo largo del curso de aprendizaje, en nuestra reflexión, mi comprensión sobre este concepto se transformó en una visión simplificada, centrada en recibir esa información y memorizarla, a una perspectiva mucho más amplia, dinámica y profundamente humana. Pues al inicio de pronto concebía el aprendizaje como un proceso individual que ocurría principalmente dentro del aula o frente a los materiales académicos, pero conforme a lo que se avanzaban los modelos, de pronto descubrir qué aprender o qué implica esa interacción, esa construcción del sentido o esa reflexión y esa participación social activa. De pronto uno de los cambios significativos fue entender que el aprendizaje no solo es un acto pasivo, sino que es un proceso que se exige que el estudiante interprete, cuestione o relacione la información en sus experiencias previas. Y asimismo, el curso mostró que el aprendizaje también es el fenómeno social, profundamente ligado a las interacciones humanas, ya que la teoría, como lo dice el aprendizaje social de Bandura, evidenciaron que era parte de lo que sabemos o proviene de observar otros de las influencias del modelo y la convivencia de las comunidades. Esta idea transformó mi manera de entender las dinámicas educativas, pues comprendí que la colaboración, el diálogo y la retroalimentación no solo complementa el aprendizaje, sino que la potencia. La enseñanza eficaz se logra cuando se considera las necesidades y de pronto esas capacidades únicas.
¿De qué? De cada estudiante. Lo que permite son métodos que facilitan ese aprendizaje, individualizando, digamos, el ritmo de persona, lo que implica emplear esa estrategia que anime a los estudiantes a participar activamente, a analizar críticamente su aprendizaje y aceptarlo en contextos aplicables, de tal modo que busca fomentar ese pensamiento independiente y la comprensión entre los estudiantes. Se enfatiza la importancia de vincular ese conocimiento académico con esas experiencias del mundo real. En lugar de pronto depender únicamente de la memorización o que permita a los estudiantes percibir el aprendizaje de múltiples perspectivas, pues también igualmente el proceso de aprendizaje debe ser adaptable, adaptado a las necesidades individuales. ¿Donde qué? Donde cada persona tiene como su estilo de aprendizaje único. Algunos adquieren conocimiento mediante la aplicación práctica, otros mediante medios visuales y otros mediante métodos auditivos o de esa lectura. Se adaptan a estas variaciones y garantizando que cada estudiante pueda interactuar con el material de manera que le resulte más eficaz. Muchas gracias.